Bienvenidos a esta travesía única, un viaje donde los sueños y la esperanza se entrelazan con la magia del amanecer. Hoy te invito a adentrarte en la historia de Alejandro, un joven que descubrirá que la verdadera fuerza no está solo en el coraje, sino también en la fe y en el vínculo inquebrantable con un ser extraordinario, un caballo que surge con los primeros rayos del sol. Esta no es solo una narración, es un puente hacia un mundo donde la naturaleza habla, donde la amistad supera los límites de lo imposible y donde cada paso resuena con la promesa de un nuevo comienzo. En este relato encontrarás aventuras que despertarán tu imaginación, desafíos que pondrán a prueba la valentía y momentos de ternura que tocarán tu corazón. Te invito a dejarte llevar por la magia de cada palabra, a sentir el galope del caballo en tu interior y a permitir que la luz del amanecer ilumine también tu propio camino. Prepárate, porque lo que estás a punto de vivir no es solo una historia, es una experiencia transformadora. Bienvenido a Alejandro y el caballo del amanecer. Imagina despertar una mañana y descubrir que el sol no solo ilumina el cielo, sino que también trae consigo una criatura nacida de la luz, un caballo dorado, imposible y eterno. Ese caballo no es solo un sueño, es la llave hacia un destino que cambiará tu vida para siempre. Suscríbete para saber más sobre historia, dale a me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse, y comparte para generar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Esto no es un mito, es historia, y empieza aquí. La aldea de Alejandro dormía bajo un cielo todavía oscuro, apenas iluminado por las últimas estrellas de la madrugada. El muchacho, de apenas 13 años, se había despertado antes que nadie, como siempre. Le gustaba contemplar cómo la primera línea de luz teñía el horizonte, porque sentía que en ese instante algo secreto ocurría entre el mundo y el sol. Aquella mañana, sin embargo, el aire estaba distinto. Un silencio denso cubría el campo, como si la naturaleza contuviera la respiración. Alejandro se calzó sus sandalias de cuero y salió al patio. El rocío brillaba sobre la hierba, pero lo que llamó su atención fue un resplandor dorado, lejano, que no parecía provenir del cielo sino de la tierra misma. Intrigado, corrió hacia la colina cercana. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por una extraña emoción que lo empujaba a avanzar. Al llegar a la cima, lo vio una silueta majestuosa se recortaba contra los rayos del amanecer. Era un caballo, pero no uno común. Su pelaje parecía tejido de fuego y luz, como si cada pelo fuese un rayo solar. Su crin danzaba como lenguas de llama, y sus ojos reflejaban un horizonte infinito. Alejandro no supo si gritar, arrodillarse o correr. El caballo levantó la cabeza y relinchó, un sonido que no se parecía al de ningún animal que hubiera oído. Era un canto profundo, como un eco del universo. Y entonces ocurrió lo imposible. El sol ascendió de golpe, bañando todo con un resplandor dorado. El joven cerró los ojos, cegado, y sintió que la luz lo atravesaba. No era dolorosa, sino cálida, como si lo abrazara. Cuando los abrió, el caballo estaba frente a él, inmenso y sereno, con la mirada fija en la suya. Durante un instante eterno, Alejandro sintió que el tiempo se detenía. El animal no necesitaba palabras, en su silencio había un llamado, una promesa, una unión que trascendía lo humano. ¿Quién eres?, susurró Alejandro, con la voz temblorosa. El caballo no respondió, pero inclinó la cabeza, acercando su frente ardiente a la del muchacho. Una chispa de fuego dorado pasó de uno al otro, y Alejandro cayó de rodillas, jadeando. En su piel sobre el corazón brillaba ahora una marca incandescente, un símbolo de sol que latía al ritmo de su corazón. La primera luz del día lo envolvió todo, y Alejandro comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. La luz del amanecer aún bañaba el valle cuando Alejandro regresó corriendo a la aldea. Su pecho ardía bajo la tela como si la marca que el caballo le había dejado siguiera viva. El muchacho apenas podía ordenar sus pensamientos. Había soñado, había enloquecido, cada paso levantaba polvo, y el eco de aquel relincho aún vibraba en su cabeza. Su abuela, Inés,
lo esperaba en la puerta de la choza. Era una mujer anciana, de piel curtida por el sol y ojos profundos como la tierra. Había visto el resplandor en el horizonte, y no se sorprendió al ver a Alejandro temblando. En silencio, lo tomó de los hombros y lo condujo dentro. Sabía que este día llegaría, dijo con voz grave. Tu destino ha despertado, Alejandro. El muchacho abrió los ojos, atónito. Inés sacó de un cofre de madera un viejo pergamino amarillento. Lo desenrolló con manos temblorosas y lo puso frente a él. Allí estaba dibujado un símbolo idéntico al que ardía en su pecho, un sol de fuego, atravesado por la silueta de un caballo. Hace siglos, cuando las sombras quisieron devorar el mundo, el guardián del amanecer apareció. Un niño elegido cabalgó junto a él y juntos devolvieron la luz. La profecía decía que un día, cuando las sombras regresaran, otro niño marcado volvería a unir su destino con el caballo solar. Alejandro escuchaba con el corazón acelerado. Un niño elegido, un guardián, todo sonaba imposible. Pero yo no soy un héroe, murmuró. Solo soy un muchacho de la aldea. La anciana lo miró con ternura y fuerza al mismo tiempo. El amanecer no escoge a los fuertes, sino a los que tienen un corazón puro. Y tú lo tienes, Alejandro. De pronto un estruendo sacudió las paredes de la choza. Los animales relincharon, los perros ladraron, y un viento gélido entró por las rendijas. Afuera la aldea entera murmuraba aterrada. Sombras oscuras como nubes vivas se arrastraban desde el bosque, cubriendo la tierra con una niebla negra. Alejandro se levantó de un salto. La marca en su pecho ardió con más fuerza, y por un instante, un rayo de luz escapó de su piel, atravesando la penumbra de la choza. Inés lo miró con los ojos brillantes. El tiempo ha llegado. La promesa debe cumplirse. El muchacho apretó los puños, temblando entre miedo y determinación. No sabía cómo ni por qué, pero comprendió que su vida ya no le pertenecía solo a él. Algo más grande lo llamaba, y ese llamado tenía el eco de cascos al amanecer. El sol ya estaba alto cuando Alejandro decidió regresar al lugar donde había visto al caballo. La conversación con su abuela lo había dejado inquieto. De verdad era él el niño de la profecía, un elegido destinado a luchar contra las sombras. Con pasos firmes, aunque con el corazón lleno de dudas, subió nuevamente la colina. El aire olía a hierba quemada y el viento silbaba como si guardara un secreto. Cuando llegó a la cima, vio algo que lo dejó sin aliento. Sobre la arena húmeda y brillante había huellas profundas, enormes, que no podían pertenecer a ningún animal de la aldea. Se inclinó para tocarlas. Eran cálidas, como si ardieran desde adentro. Apenas sus dedos rozaron la arena. Un destello dorado iluminó el contorno de la huella y el símbolo en su pecho respondió, palpitando. El caballo había estado allí. No era un sueño. Alejandro cerró los ojos. El silencio se rompió con un galope lejano. Abrió los ojos de golpe y por un instante alcanzó a ver la silueta brillante corriendo en la distancia como un destello de sol moviéndose entre la bruma del amanecer. El corazón le dio un vuelco. Es real, susurró con una mezcla de miedo y esperanza. Pero no estaba solo. A lo lejos, en el borde del bosque, sombras oscuras se arrastraban siguiendo el rastro del caballo. Se movían con ansias, como si persiguieran la luz misma. Alejandro retrocedió, pero algo dentro de él lo detuvo. Si el caballo era el guardián del amanecer, esas criaturas buscaban destruirlo, y si lo lograban, el amanecer mismo estaría en peligro. Con decisión repentina corrió tras la silueta dorada. No sabía cómo alcanzarlo, pero cada huella en la arena ardía como un faro que lo guiaba. Sus pies, cansados y torpes, parecían más ligeros. Era como si la energía del caballo lo impulsara a seguir adelante. En una de las huellas encontró algo inesperado, un rastro de fuego sólido, un pequeño fragmento de cristal ardiente que latía con la misma luz que la marca en su pecho. Lo tomó con cuidado. Al instante un calor envolvió su mano y la visión de un amanecer eterno apareció en su mente, él cabalgando al lado del caballo, cruzando horizontes infinitos. Alejandro apretó el cristal contra su pecho y corrió más fuerte.
Las sombras rugieron desde el bosque, pero en la colina se levantó un viento dorado, empujándolas hacia atrás. Alejandro entendió que no estaba solo, cada huella en la arena era un recordatorio de que el caballo lo guiaba, y que su destino ya había comenzado. Alejandro bajó de la colina siguiendo las huellas incandescentes. El fragmento de fuego que había recogido brillaba en su mano, como un corazón palpitante. El sol se elevaba con fuerza en el horizonte, y con cada rayo de luz, la marca en su pecho ardía más. De pronto, el aire vibró con un galope poderoso. El muchacho levantó la vista, y lo vio. El caballo del amanecer corría hacia él, su silueta dorada iluminando cada rincón del valle. El suelo temblaba con cada pisada, y el aire se llenaba de chispas luminosas. Alejandro sintió el impulso de retroceder, pero sus pies no obedecieron. El caballo se detuvo frente a él, imponente. Sus ojos brillaban como dos soles, y de su cuerpo emanaba una calidez que envolvía al muchacho. Alejandro respiró hondo. Si de verdad eres real, si de verdad me elegiste, dime qué debo hacer, susurró con voz entrecortada. El animal inclinó la cabeza. De su crin brotó un destello de luz que lo envolvió todo. El cristal en la mano de Alejandro flotó hacia el aire, girando hasta colocarse sobre su pecho, justo en el centro de la marca. Una explosión dorada se desató. Alejandro cayó de rodillas, cegado. Sintió como el fuego recorría su cuerpo, no para dañarlo, sino para transformarlo. En su mente, una voz profunda y clara resonó como el eco de un relincho eterno. Alejandro, hijo del sol, tu destino está unido al mío. Mientras exista la luz del amanecer, cabalgaremos juntos contra la sombra. El muchacho abrió los ojos. Ahora podía entender al caballo, no con palabras humanas, sino con pensamientos que se mezclaban con el suyo. Era como si sus almas hubieran quedado enlazadas. Entonces haré mi parte, respondió Alejandro en voz baja, aunque sabía que el caballo lo había escuchado. El guardián del amanecer dio un paso hacia adelante. Su frente rozó la del niño, y un círculo de fuego surgió alrededor de ambos, como un sello grabado en el suelo. La alianza estaba hecha, pero el momento de calma se quebró al instante. Desde el bosque, un rugido gutural atravesó el aire. Las sombras, más densas y agresivas, se lanzaron colina arriba, extendiéndose como un mar negro que devoraba todo a su paso. Alejandro sintió miedo, pero el caballo lo miró fijamente. Una chispa recorrió el aire, y de pronto, Alejandro supo que podía montar. Sin pensarlo dos veces, apoyó la mano en el lomo ardiente, y sorprendentemente, no se quemó. El caballo relinchó con fuerza, y Alejandro se impulsó hacia arriba, cayendo sobre su espalda. La sensación era indescriptible, como si volara, como si el sol mismo lo sostuviera. El guardián del amanecer se alzó en un salto majestuoso, y cuando sus cascos tocaron el suelo, un círculo de fuego se expandió, frenando el avance de las sombras. Por primera vez Alejandro comprendió lo que significaba el pacto. Ya no estaba solo, y el amanecer brillaba con más fuerza que nunca. La aldea amaneció inquieta tras el ataque de las sombras. Los ancianos murmuraban plegarias, los niños lloraban, y los hombres vigilaban con armas improvisadas. Alejandro, aún temblando por lo vivido, no podía dejar de sentir el calor del pacto en su pecho. Cada latido era un recordatorio de que su destino se había unido al del caballo del amanecer. Esa mañana, mientras el sol ascendía, un viento inusual sopló desde el bosque. No era un viento normal, parecía llevar voces. Alejandro cerró los ojos y escuchó con atención. Entre los susurros, distinguió palabras claras. Sígueme, el bosque guarda tu verdad. El muchacho abrió los ojos de golpe. El guardián, a su lado, resopló con fuerza como confirmando lo que él había escuchado. Alejandro miró hacia el límite de la aldea, donde los árboles se mecían bajo aquel viento extraño. ¿Quieres que vayamos allí?, preguntó. El caballo inclinó la cabeza. Alejandro sabía que no podía contárselo a nadie. Su abuela lo había preparado para la verdad, pero los demás lo verían como una locura. Así que, sin avisar, montó sobre el lomo del caballo y se internó hacia el bosque.
A medida que avanzaban, la luz del amanecer quedaba atrás y la penumbra del bosque los envolvía. El aire era más denso, y el murmullo de los árboles parecía hablar en un idioma antiguo. Alejandro sentía miedo, pero también una atracción irresistible. De pronto, el viento sopló con fuerza, y hojas doradas se elevaron en espiral alrededor de ellos. Las voces se hicieron más claras. Eres el heredero de la luz, pero antes de cabalgar hacia tu destino, deberás escuchar el corazón del bosque. El caballo relinchó y continuó adelante hasta llegar a un claro. En el centro había una roca cubierta de símbolos brillantes. Alejandro bajó, y con cautela, tocó las inscripciones. Un resplandor lo envolvió, y en su mente aparecieron imágenes, una batalla antigua, un jinete anterior cabalgando al guardián contra un ejército de sombras. El jinete caía, y el mundo quedaba sumido en una larga noche, hasta que el sol volvía a nacer con la promesa de un nuevo elegido. Alejandro retiró la mano, aturdido. El caballo lo observaba con paciencia, como si supiera que debía comprender por sí mismo. No soy ese guerrero, susurró Alejandro, pero si el amanecer me eligió, haré todo lo que esté en mis fuerzas. El viento volvió a soplar, más suave, casi como una caricia, y por un instante, Alejandro sintió que el bosque lo aceptaba. Cuando montó de nuevo, el guardián dio media vuelta. Sabían que la calma no duraría. Las sombras habían despertado, y ahora el niño conocía la verdad. El bosque lo había bendecido, y el camino apenas comenzaba. Cuando Alejandro y el caballo del amanecer regresaron del bosque, el sol ya se había elevado sobre la aldea. Desde la colina podían ver a la gente reunida en la plaza, inquieta y temerosa. El aire estaba impregnado de un olor extraño, como humo mezclado con tierra húmeda. Alejandro sintió un escalofrío. La marca en su pecho ardió, avisándole de un peligro cercano. El caballo resopló y golpeó el suelo con fuerza, como si también lo percibiera. En ese momento, un grito desgarrador se escuchó desde la aldea. Una nube oscura descendió desde el bosque y se expandió sobre las casas, cubriendo techos y calles como un manto vivo. Los aldeanos corrieron, algunos con antorchas, otros con piedras en las manos, intentando luchar contra lo incomprensible. Pero las sombras no eran simples tinieblas, tomaban forma. Brazos alargados surgían de la oscuridad, atrapando a los animales, derribando cercas, rompiendo puertas. Los ojos de los aldeanos reflejaban terror puro. Alejandro apretó los puños. El pacto lo llamaba. Debemos ayudarlos, dijo, montando de un salto sobre el guardián. El caballo relinchó con furia y descendió la colina a toda velocidad. El galope iluminaba el camino, y cada pisada dejaba marcas de fuego en la tierra. Los aldeanos alzaron la vista cuando lo vieron entrar a la plaza, envuelto en un resplandor dorado. Las sombras se detuvieron un instante, como si reconocieran al enemigo. Luego avanzaron con más violencia. Alejandro sintió el calor de la marca recorrer su cuerpo y sin pensarlo, levantó la mano. Un destello surgió de su palma y golpeó la oscuridad, haciéndola retroceder. El muchacho jadeó, sorprendido. El poder del sol estaba dentro de él. El caballo del amanecer dio un salto y cayó en medio de la nube oscura. El círculo de fuego que se expandió obligó a las sombras a dispersarse. Algunas se desintegraron con chillidos agudos, otras huyeron hacia el bosque. Los aldeanos, incrédulos, observaron cómo un niño de 13 años y un caballo hecho de luz combatían juntos a la oscuridad. Por primera vez, esperanza brilló en sus ojos. Sin embargo, la batalla no fue sencilla. Cada vez que Alejandro lanzaba un rayo de luz, sentía cómo sus fuerzas se agotaban. La marca ardía, pero su cuerpo temblaba por el esfuerzo. El caballo relinchó, como recordándole que no debía rendirse. Con un último impulso, Alejandro levantó ambas manos. Una llamarada dorada se expandió en todas direcciones, y las sombras restantes huyeron entre gritos. La aldea quedó cubierta de ceniza negra, pero libre, por ahora.
Alejandro se desplomó sobre el lomo del caballo, agotado. Los aldeanos corrieron hacia él, entre lágrimas y murmullos. Inés, su abuela, lo abrazó con fuerza. El guardián ha vuelto, y mi nieto es su jinete, dijo, con la voz quebrada de emoción. Alejandro, aún temblando, comprendió que la promesa del amanecer ya no era un secreto. Toda la aldea lo había visto, y su destino estaba sellado. Esa noche, la aldea permaneció en silencio. Los aldeanos habían encendido hogueras alrededor de las casas, temiendo que las sombras regresaran. Nadie durmió tranquilo, pero todos coincidían en una cosa: lo que habían visto con sus propios ojos era un milagro. Alejandro, aún cansado por la batalla, se sentó junto al caballo del amanecer en las afueras de la aldea. El animal relucía bajo la luna como si su luz no dependiera del sol. La brisa nocturna soplaba, pero alrededor del guardián todo se mantenía cálido, como si fuera un fuego vivo. «Me elegiste, ¿verdad?», murmuró Alejandro, acariciando su crin ardiente. El caballo inclinó la cabeza, y en ese instante, la conexión entre ambos se intensificó. Una voz resonó en la mente del muchacho, clara y solemne, como un eco que venía de las estrellas. «Soy el guardián del amanecer. Nací de la primera chispa de luz, cuando el sol se alzó sobre el mundo por vez primera. Mi deber es proteger el equilibrio entre la claridad y la sombra. Tú, Alejandro, eres el elegido para cabalgar conmigo en esta era». El muchacho tragó saliva. Todo sonaba demasiado grande para él. «Pero, yo no sé luchar, apenas soy un niño», dijo con voz baja. El guardián respondió con calma: «El valor no nace del acero, sino del corazón que se atreve a no rendirse. Tu pureza me eligió, y juntos aprenderemos». Alejandro bajó la mirada. En el fondo, aún temía fallar, pero el calor que emanaba del caballo le devolvía seguridad. De pronto, un grupo de aldeanos se acercó con antorchas. Entre ellos estaba Inés, su abuela, que avanzó despacio hasta colocarse frente al animal. Por un momento, todos contuvieron la respiración, temiendo que el fuego humano y la luz divina no se mezclaran bien. Pero el guardián permaneció inmóvil, observando con ojos serenos. Inés se inclinó y murmuró con respeto: «Así que eres real, el mismo que apareció siglos atrás. Guardián, protege a mi nieto, porque en él confío mi esperanza». El caballo resopló suavemente, como aceptando la petición. Los aldeanos, uno por uno, se arrodillaron. No veían solo a un animal, frente a ellos estaba un ser legendario. Alejandro sintió como el peso de la responsabilidad se hacía más grande. No solo debía proteger al guardián, también a toda su gente. El caballo volvió a hablarle en su mente: «No temas, la oscuridad se fortalecerá, pero cada amanecer nos dará nuevas fuerzas. Mientras cabalguemos juntos, la sombra nunca será eterna». El niño levantó la mirada hacia el cielo, donde el horizonte ya insinuaba un nuevo día, y supo, con certeza, que a partir de ahora, él no sería solo Alejandro, sería el jinete del amanecer. El amanecer llegó cargado de incertidumbre. Alejandro había pasado la noche entera, soñando con sombras que lo perseguían, y con la voz del guardián repitiendo una sola frase: «Debes demostrar tu valor». Al levantarse, vio al caballo del amanecer, esperándolo en el claro frente a la aldea. Sus ojos dorados lo observaban con una intensidad que lo hizo estremecer. Alejandro se acercó, y en cuanto su mano tocó el cuello ardiente del animal, una visión lo invadió. Un sendero oculto en el bosque, cubierto por niebla dorada. «¿Quieres que vaya allí?», preguntó en voz baja. El guardián relinchó suavemente, confirmando. Sin despedirse, Alejandro montó sobre el caballo y se adentraron en el bosque. A medida que avanzaban, la luz del sol parecía abrirse paso solo para ellos, guiándolos hasta llegar a un desfiladero estrecho. Al fondo, una roca cubierta de musgo bloqueaba el paso. En ella, símbolos brillaban como brasas. «Aquí comienza tu prueba», resonó la voz del guardián en su mente. De repente, el aire se agitó, y de la nada emergió una figura oscura. No era una sombra común, sino una versión distorsionada de Alejandro. Tenía sus mismos rasgos,
pero sus ojos eran pozos negros y su sonrisa era cruel. Yo, balbuceó el muchacho, retrocediendo. El mayor enemigo no siempre está afuera, sino dentro de ti mismo. El doble oscuro avanzó, empuñando una espada hecha de humo sólido. Alejandro temblaba, nunca había sostenido un arma, ni sabía pelear. El reflejo se lanzó contra él, y el niño apenas logró esquivar el golpe. El guardián relinchó con fuerza, pero no intervino. La prueba era de Alejandro. No puedo, susurró, sintiendo el miedo devorarlo. La sombra rió con su propia voz. Nunca serás suficiente, no eres un héroe. Alejandro cayó de rodillas. La marca en su pecho ardía, pero él se sentía débil. Entonces recordó las palabras de su abuela. El amanecer no escoge a los fuertes, sino a los de corazón puro. Respiró hondo y cerró los ojos. No necesitaba una espada, no necesitaba ser otro. Cuando abrió los ojos, alzó las manos y gritó: no soy perfecto, pero no me rendiré. La marca brilló como un sol naciente, y de su pecho salió una ráfaga de luz que atravesó al reflejo oscuro. Este chilló y se deshizo en humo, dejando el aire más claro y liviano. El desfiladero quedó en silencio. Alejandro, jadeando, se dejó caer de rodillas. El guardián se acercó, rozó su frente con el hocico y transmitió un pensamiento sereno. Has superado tu primera prueba. El verdadero valor es enfrentarse a uno mismo. Alejandro sonrió con lágrimas en los ojos. Quizás seguía siendo un niño, pero ya no era el mismo que había dudado en la colina. El guardián condujo a Alejandro hacia el este, por un sendero oculto entre colinas. Tras horas de viaje, el aire se volvió fresco y un murmullo constante llenó el ambiente. Finalmente, llegaron a la orilla de un río distinto a todos los que Alejandro había visto. El agua no corría como corriente normal, sino que brillaba como cristal líquido, reflejando no solo el cielo, sino también escenas del pasado y visiones del futuro. ¿Qué es este lugar?, preguntó el niño, impresionado. El río de espejos, respondió la voz del guardián en su mente. Aquí verás lo que fuiste, lo que eres y lo que podrías ser. Solo la verdad puede guiarte al otro lado. Alejandro miró su reflejo. Primero vio a un niño débil, temeroso, escondido tras su abuela. Luego, las aguas mostraron su rostro actual, marcado por la luz. Pero lo que más lo estremeció fue la visión de sí mismo en el futuro, más alto, con armadura dorada, cabalgando al guardián en una guerra contra la sombra. El corazón le latía con fuerza. De verdad podría convertirse en ese guerrero. De pronto, el agua se agitó y surgieron imágenes dolorosas, sus dudas, sus miedos, su reflejo oscuro del desfiladero. Alejandro retrocedió, aterrado. El río no mostraba solo esperanzas, sino también lo que lo perseguía. El guardián relinchó suavemente, como animándolo a seguir. Alejandro respiró profundo y dio un paso dentro del agua. El frío lo envolvió, y de inmediato sintió que sus pies no tocaban fondo. Estaba flotando en visiones. Vio a su madre fallecida años atrás, sonriéndole desde la orilla contraria. Vio a su padre, desaparecido en una guerra, extendiendo una mano hacia él. Lágrimas brotaron en sus ojos. No puedo, no quiero perderlos otra vez. El río brilló intensamente, y la voz de su madre resonó en su mente. Hijo mío, no mires atrás con dolor. Mira adelante con esperanza. Tu camino es luz. Alejandro gritó y se impulsó hacia adelante. El agua se abrió como cristal resquebrajado y apareció en la otra orilla, empapado pero firme. El guardián lo siguió con un salto majestuoso. Al mirar atrás, el río volvió a su calma. Alejandro entendió que había cruzado algo más que agua. Había atravesado sus dudas más profundas. Tras cruzar el río, Alejandro creyó que encontraría calma. Sin embargo, el aire se volvió pesado, y el bosque al otro lado estaba envuelto en un silencio antinatural. Ni pájaros, ni insectos, ni viento, solo quietud. El guardián se tensó resoplando. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Qué ocurre?, preguntó. Nos observan. Alejandro miró a su alrededor, pero no vio nada. Avanzaron despacio,
y cada paso hacía crujir las hojas secas bajo los cascos. De repente un sonido cortó el silencio, un crujido detrás de ellos. Alejandro se giró, pero no había nada. Una risa baja y burlona resonó en el aire. El niño tragó saliva. ¿Quién está ahí? Nadie respondió. De pronto una fuerza invisible lo empujó y cayó al suelo. El guardián relinchó, atacando con sus cascos, pero el enemigo no tenía forma. Es la sombra sin rostro, explicó la voz del guardián. Una criatura que vive del miedo, imposible de ver con los ojos. Alejandro se levantó jadeando. El viento se agitó, y otra embestida lo lanzó contra un árbol. Dolorido se cubrió el pecho. No puedo pelear contra lo que no veo, gritó. La voz del guardián lo atravesó como un trueno. No uses los ojos, usa tu luz. Alejandro cerró los ojos temblando. Sintió el calor de la marca en su pecho y respiró hondo. Cuando la abrió no vio el bosque sino un mundo bañado en dorado. Y allí estaba una figura negra retorcida, moviéndose como humo con garras invisibles. El niño levantó las manos y la luz de su pecho se expandió en un destello. El enemigo chilló, sacudiéndose. Alejandro corrió hacia el guardián, montó en su lomo y juntos galoparon contra la sombra. Cada pisada del caballo dejaba llamas en el aire, acorralando a la criatura. Con un último rayo, Alejandro la atravesó. La sombra se dispersó en 1000 fragmentos que se desvanecieron en el viento. El bosque volvió a respirar. Pájaros cantaron de nuevo, y la calma regresó. Alejandro, jadeando, comprendió que el enemigo no siempre se ve, pero puede sentirse y enfrentarse con la luz interior. La calma tras vencer a la sombra sin rostro no duró demasiado. Esa noche, mientras el guardián descansaba en el claro y la aldea recuperaba fuerzas, Alejandro tuvo un sueño extraño. Una llama dorada ardía en la oscuridad, y dentro de ella escuchaba la voz de su padre. Alejandro, la luz que llevas no es nueva, viene de nuestra sangre. El niño despertó empapado en sudor. Su abuela lo esperaba junto al fuego de la cocina, como si lo hubiera estado aguardando. Ha llegado el momento de que sepas la verdad, dijo Inés con voz grave. Sacó un cofre escondido bajo las tablas del suelo y lo abrió. Dentro había un colgante de bronce en forma de sol, viejo y desgastado. Perteneció a tu padre. Él también fue marcado por la luz, susurró. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Apenas recordaba a su padre, que había desaparecido en la última guerra contra las tribus del norte. Entonces, él también fue un elegido. Inés asintió. No logró cumplir su destino. Cayó antes de poder unirse al guardián. Por eso, cuando la marca despertó en ti, supe que la promesa no había muerto, solo había pasado a la siguiente generación. El muchacho cerró los ojos. Por primera vez, no se sintió solo. Había una línea de fuego en su familia, un legado que lo unía con el sol. De pronto, un estruendo sacudió la choza. Las sombras habían regresado, más densas y violentas. Alejandro salió corriendo, y vio que las casas ardían en fuego oscuro, un fuego que no destruía la madera, sino la esperanza. El guardián apareció, resplandeciente, y se colocó a su lado. Alejandro apretó el colgante de su padre en la mano, y la marca en su pecho brilló con más fuerza que nunca. Padre, esta vez no fallaré. Montó al guardián y juntos galoparon entre las llamas negras. Cada golpe de luz que liberaban devolvía el fuego a su color verdadero, dorado y cálido. La aldea miró asombrada como el niño y el caballo no solo repelían las sombras, sino que purificaban el fuego con el poder del pasado. Cuando la batalla terminó, Alejandro sostuvo el colgante al cielo. Las llamas doradas iluminaban todo, como si el espíritu de su padre lo acompañara. Tras la batalla, Alejandro apenas podía mantenerse en pie. La aldea estaba a salvo por ahora, pero él sentía que cada victoria lo acercaba más a un destino inevitable. Esa noche, el guardián lo condujo a las montañas cercanas, donde el cielo era más claro que nunca. Allí entre las rocas, apareció una figura envuelta en túnicas plateadas. Su rostro estaba cubierto por un velo, y en su mano sostenía un bastón coronado por un cristal que brillaba como la luna. He esperado tu llegada, jinete del amanecer,
dijo la figura con voz suave y firme. Soy el oráculo de las estrellas. Alejandro bajó de un salto y se inclinó, inseguro. ¿Qué quieres de mí? El oráculo alzó el bastón. El cielo nocturno se iluminó, y las estrellas comenzaron a moverse hasta formar una corona de fuego en el firmamento. El destino no es una línea recta. Lo que viste en el río de espejos es solo una posibilidad. La sombra busca devorar todo, pero la luz aún puede renacer. Tú eres el portador de esa esperanza. El niño levantó la vista, maravillado. Las estrellas parecían formar un círculo sobre su cabeza, como una corona luminosa. Sintió que el cielo entero lo bendecía. El oráculo continuó. No temas tus miedos, Alejandro. Cada herida del pasado será tu fuerza. Cada lágrima se convertirá en arma. Y cuando la noche más oscura llegue, la corona de estrellas te guiará. El guardián relinchó, confirmando la visión. Alejandro cerró los ojos y dejó que la luz lo envolviera. Por un instante, se vio cabalgando no solo en la tierra, sino también en el cielo, como si pudiera galopar entre constelaciones. Cuando abrió los ojos, el oráculo había desaparecido. En el suelo, brillaba un pequeño fragmento de estrella, que recogió con cuidado. Sabía que el viaje apenas comenzaba, pero ahora llevaba sobre sus hombros no solo la herencia de su padre, sino también la bendición de las estrellas. La noche después de recibir la corona de estrellas, Alejandro no pudo dormir. El fragmento estelar brillaba débilmente en su mano, como un corazón que latía en sintonía con la marca de su pecho. El guardián permanecía a su lado, sereno, pero con las orejas siempre alerta. De pronto, un sonido rompió el silencio, cascos golpeando la tierra, lejanos pero firmes, como si un ejército cabalgara en la distancia. Alejandro se levantó de golpe. ¿Oyes eso?, preguntó. El guardián asintió, pero su mirada no mostraba alarma, sino expectación. El sonido de los cascos se hizo más fuerte, aunque no había nadie en el horizonte. Entonces, la tierra bajo sus pies se iluminó, revelando un camino dorado, que no existía un instante antes. El eco de mis hermanos, resonó la voz del guardián en la mente de Alejandro. Antiguos guardianes, caballos de luz que una vez galoparon junto a los elegidos del pasado. Alejandro, sin pensarlo, montó sobre el guardián y siguió el camino dorado. La luz los envolvió, y en un parpadeo ya no estaban en las montañas, sino en un vasto campo iluminado por un sol eterno. Allí, Alejandro vio lo imposible. Decenas de caballos dorados cabalgaban alrededor, cada uno con un jinete de épocas distintas. Guerreros, sabios, reyes, incluso un niño como él. Todos cabalgaban en círculo, y cada golpe de casco resonaba como un trueno sagrado. Uno de los jinetes, vestido con armadura brillante, se acercó y levantó la mano. Bienvenido, heredero del amanecer. Somos los ecos de aquellos que vinieron antes que tú. Alejandro sintió un escalofrío. Estaba soñando, o este realmente había cruzado a otro plano. El jinete continuó. Nuestro tiempo pasó, pero nuestras huellas permanecen. Tu lucha será la nuestra, y nuestros cascos resonarán en tu batalla. El guardián relinchó, y el suelo tembló. Los ecos de los cascos se unieron en un rugido ensordecedor, y Alejandro comprendió, no estaba solo. Cada paso que diera sería acompañado por la fuerza de generaciones. Cuando el campo se desvaneció y regresaron a la montaña, Alejandro aún escuchaba el eco, no en sus oídos, sino en su corazón. El eco de los cascos aún vibraba en el pecho de Alejandro, cuando él y el guardián descendieron hacia un valle sombrío. El aire se volvió más frío y la luz del sol parecía desvanecerse demasiado rápido, como si la noche se adelantara. El guardián resopló, inquieto. Alejandro sintió la marca arder en su pecho. Algo los esperaba. De entre la bruma surgieron figuras delgadas y retorcidas, hombres y mujeres de ojos brillantes y piel ceniza, cubiertos por túnicas negras. Caminaban como sombras, pero no eran del todo oscuridad. ¿Quiénes son?, preguntó Alejandro, con voz temblorosa. Los hijos de la noche, respondió el guardián. Antiguos humanos que entregaron su alma a la sombra para vivir eternamente en la penumbra. Uno de ellos, más alto que el resto,
dio un paso al frente. Su voz era como un murmullo de 1000 voces al mismo tiempo. Jinete del amanecer. El amanecer es efímero, pero la noche es eterna. Entrégate y no sufrirás. Alejandro tragó saliva, pero apretó el fragmento de estrella en su mano. Jamás. Los hijos de la noche sonrieron, mostrando dientes afilados. De pronto se abalanzaron, moviéndose como humo vivo. Alejandro montó de un salto al guardián, y la batalla comenzó. El caballo relinchó y liberó un círculo de fuego que hizo retroceder a varios, pero los demás rodearon al muchacho. Sus garras rasgaban el aire, dejando heridas negras en el suelo. Alejandro levantó la mano, y un rayo de luz salió disparado, pero los hijos absorbieron parte de la energía, como si se alimentaran de ella. Se fortalecen con la luz, exclamó Alejandro. No toda luz es igual, respondió el guardián en su mente. Usa la esperanza, no la fuerza. Alejandro cerró los ojos, recordó la aldea, recordó las sonrisas de los niños protegidos, recordó a su abuela. Y entonces, el rayo que emergió de su pecho, no fue solo fuego, sino un destello cálido, lleno de vida. Los hijos de la noche chillaron, incapaces de soportar esa luz. Uno a uno se deshicieron en humo, hasta que solo quedó el líder, que lo miró con odio. Volveremos cuando la fe de los hombres se apague. Y desapareció en la bruma. Alejandro respiró con dificultad. La prueba había sido dura, pero había aprendido algo nuevo. La luz no era solo poder, era esperanza. El eco de los cascos aún vibraba en el pecho de Alejandro cuando él y el guardián descendieron hacia un valle sombrío. El aire se volvió más frío y la luz del sol parecía desvanecerse demasiado rápido, como si la noche se adelantara. El guardián resopló, inquieto. Alejandro sintió la marca arder en su pecho. Algo los esperaba. De entre la bruma surgieron figuras delgadas y retorcidas, hombres y mujeres de ojos brillantes y piel ceniza cubiertos por túnicas negras. Caminaban como sombras, pero no eran del todo oscuridad. ¿Quiénes son?, preguntó Alejandro. Los hijos de la noche, respondió el guardián, humanos que entregaron su alma a la sombra para vivir eternamente en penumbra. Uno de ellos, el líder, habló con voz múltiple. Jinete del amanecer, ríndete, la noche es eterna. Alejandro apretó el fragmento de estrella en su mano. Jamás. Los hijos de la noche se abalanzaron, moviéndose como humo vivo. El guardián liberó un círculo de fuego, pero muchos absorbieron la energía como si se alimentaran de ella. Se fortalecen con la luz, exclamó Alejandro. Usa la esperanza, no la fuerza. Alejandro recordó a su aldea, a su abuela, a los niños. Su pecho brilló, no con fuego destructivo, sino con un destello cálido, humano, lleno de fe. Los hijos chillaron, incapaces de soportarlo, y desaparecieron en humo. Solo el líder resistió. Volveremos cuando los hombres pierdan su fe, dijo desvaneciéndose en la bruma. Alejandro entendió, no bastaba con ser fuerte, debía ser un faro para todos. El amanecer siguiente llegó cargado de tensión. Alejandro apenas había dormido, y su corazón aún latía con el recuerdo de los hijos de la noche. El guardián lo llevó de regreso a la aldea, pero lo que encontraron los dejó helados. El pueblo estaba rodeado por un ejército de sombras. No eran nieblas dispersas, sino figuras gigantescas, más sólidas, con cuerpos oscuros y ojos rojos como brasas. Avanzaban en silencio, como un mar negro que quería devorarlo todo. Los aldeanos, aterrados, se habían refugiado tras barricadas improvisadas. Inés sostenía una antorcha, aunque sus manos temblaban. Alejandro, gritó al verlo, han venido por ti. El muchacho apretó el colgante de su padre y montó al guardián. Entonces no lucharemos solo por mí, lucharemos por todos. El guardián relinchó con fuerza, y su cuerpo se cubrió de fuego dorado. Alejandro alzó el fragmento de estrella y la marca de su pecho ardió como un sol. El ejército de sombras se lanzó en oleadas. El guardián embistió primero, liberando círculos de fuego con cada pisada. Alejandro, con las manos extendidas, disparaba rayos de luz que atravesaban a las criaturas. La plaza se convirtió en un campo de batalla, aldeanos lanzando flechas y piedras, el guardián arrasando con llamaradas,
Alejandro brillando como un sol en medio de la oscuridad. Pero por cada sombra destruida, otra aparecía. Alejandro sentía sus fuerzas flaquear, y la voz de duda regresaba a su mente. No podrás con todos, no estoy solo, gritó con furia. Recordó el eco de los cascos, y de pronto el suelo vibró. Aunque invisibles, Alejandro sintió a los antiguos jinetes cabalgando con él. El guardián alzó las patas delanteras, y un rugido de cascos retumbó como un trueno. La batalla cambió. La luz de Alejandro se multiplicó, y los aldeanos, al ver su valentía, se unieron con más fuerza. Por primera vez, el ejército de sombras retrocedió. Al final, exhaustos, Alejandro y el guardián se erguían en medio de la plaza cubierta de ceniza negra. Las sombras se habían disuelto, pero no destruidas, solo dispersadas. El niño cayó de rodillas, jadeando. Inés lo abrazó con lágrimas en los ojos. Hoy trajiste el amanecer a todos nosotros. Alejandro levantó la vista. Sabía que esta había sido apenas la primera gran batalla. La sombra regresaría, más fuerte. Tras la batalla contra el ejército de sombras, la aldea quedó cubierta de ceniza y silencio. Alejandro, agotado, buscó un instante de paz junto al guardián en la colina. Pero la calma no duró. Esa noche, un extraño resplandor lo despertó. En el centro de la plaza había aparecido un enorme espejo de cristal oscuro, incrustado en el suelo, como si hubiera brotado de las entrañas de la tierra. Los aldeanos lo rodeaban con temor, murmurando que era un mal presagio. Alejandro se acercó, impulsado por la marca en su pecho. Su reflejo en el cristal no era el mismo, sino una versión distorsionada, ojos vacíos, sonrisa cruel, envuelto en tinieblas. El muchacho dio un paso atrás. La sombra busca quebrarte desde adentro, advirtió el guardián. El reflejo habló desde el espejo. Nunca serás suficiente. Tu padre fracasó, y tú harás lo mismo. Alejandro apretó el colgante de su padre, pero el reflejo se rió, y lo imitó, burlándose. Una grieta recorrió el cristal, y del espejo emergió una mano oscura que intentó arrastrarlo dentro. El guardián relinchó, y lanzó una llamarada, pero la oscuridad absorbió parte de la luz. Alejandro, aterrado, sintió que sus fuerzas flaqueaban. No soy como tú, gritó, aunque su voz temblaba. La sombra lo sujetó del brazo, y Alejandro sintió que la oscuridad lo drenaba, mostrándole un mundo donde todo estaba en ruinas, sin sol ni esperanza. En un acto desesperado, el niño cerró los ojos y recordó el río de espejos. Allí había aprendido que la verdad no siempre era hermosa, pero sí necesaria. Soy débil, pero mi debilidad no me define. Soy Alejandro, y tengo esperanza. La marca en su pecho brilló con fuerza. El cristal del espejo se resquebrajó y estalló en 1000 fragmentos. La sombra gritó y desapareció con el eco del vidrio roto. El silencio regresó a la plaza. Alejandro cayó de rodillas, exhausto, pero con una certeza: había vencido no solo a la sombra, sino también a su propio reflejo. Tras destruir el espejo, Alejandro comprendió que la sombra estaba probando nuevas formas de quebrarlo. Pero en medio del cansancio, una noticia inesperada sacudió la aldea. 3 viajeros habían llegado desde tierras lejanas, atraídos por el resplandor de la batalla. El primero era Kara, una arquera de mirada feroz y cabello trenzado, que aseguraba haber seguido señales en el cielo. El segundo, Eldar, un sabio de barba plateada, que portaba pergaminos con antiguas profecías. Y el tercero, Tarek, un joven herrero corpulento, que afirmaba haber soñado con un caballo de fuego desde niño. Los aldeanos los miraban con desconfianza, pero Alejandro sintió que algo en ellos era distinto. Venimos porque la sombra se extiende más allá de tu aldea, dijo Eldar. El destino del mundo no es solo tuyo, niño, es de todos nosotros. El guardián relinchó suavemente, aprobando su presencia. Alejandro, aunque dudaba, sintió que no podía rechazar la ayuda. Esa misma noche, mientras compartían historias alrededor de la hoguera, Alejandro escuchó cómo Kara había perdido a su familia a causa de criaturas de sombra, cómo Eldar había dedicado su vida a estudiar el equilibrio de la luz, y cómo Tarek,
buscaba redención por haber huido de una batalla. Por primera vez, Alejandro comprendió que no estaba solo, que su viaje podía ser compartido. Sin embargo, la confianza no era completa. Cuando todos dormían, el guardián transmitió un pensamiento inquietante a Alejandro. Cuidado, pequeño jinete. No todos los que siguen la luz tienen un corazón puro. El niño miró a sus nuevos compañeros, dormidos junto a la hoguera. La esperanza lo llenaba, pero también el temor. ¿Eran realmente aliados, o la sombra había puesto un espía en su camino? Con sus nuevos compañeros, Alejandro emprendió el viaje hacia el sur. Eldar aseguraba que una antigua profecía hablaba de una montaña que custodiaba un secreto de fuego capaz de despertar el verdadero poder del guardián. El camino fue arduo, bosques espesos, ríos crecidos y noches llenas de rumores oscuros. Pero Alejandro sentía que no estaba solo. Kara con su arco, Tarek con su fuerza y Eldar con su sabiduría le daban un coraje nuevo. Al fin, tras días de viaje, la montaña apareció en el horizonte. Era un coloso de piedra oscura, cuya cima se perdía entre nubes eternas. Los aldeanos la llamaban la dormida, pues, según la leyenda, bajo sus entrañas dormía un fuego que podía devorar el mundo. Al acercarse, Alejandro sintió la marca en su pecho arder con violencia. El guardián resopló, inquieto. La montaña no duerme, murmuró Eldar. Solo espera. Al subir por un sendero estrecho, encontraron cuevas cuyas paredes parecían respirar calor. Ecos profundos, semejantes a latidos, sacudían el suelo. De pronto, la entrada se cerró detrás de ellos con un derrumbe. Trampas de la propia montaña. El aire se llenó de ceniza, y una voz profunda retumbó en sus cabezas. ¿Quién osa perturbar mi descanso? Alejandro tembló. No sabían si era un espíritu, una criatura o la montaña misma, pero comprendió que aquel lugar no les daría el fuego fácilmente. Guiados por la voz, el grupo descendió hasta una caverna gigantesca. En el centro, un lago de lava ardía como un océano de fuego vivo. Allí, flotando sobre la lava, se alzaba un cristal gigantesco que latía como un corazón. Eldar cayó de rodillas. El corazón del volcán es real. La voz retumbó de nuevo. Este poder pertenece solo a quien demuestre ser digno. De pronto, el lago rugió, y de la lava emergieron criaturas de fuego, colosos hechos de magma que se movían lentamente pero con una fuerza imparable. Kara disparó flechas, que ardían antes de llegar. Tarek golpeaba con su martillo, pero apenas los hacía retroceder. El guardián embistió con su fuego dorado, luchando contra el calor infernal. Alejandro se sintió perdido. ¿Cómo podía vencer a criaturas nacidas del fuego mismo? La marca en su pecho palpitaba, pero no le daba respuesta. Entonces, el cristal en el centro del lago brilló más fuerte. Alejandro comprendió, no debía luchar contra el fuego, sino aceptarlo. ¡Guardián!, gritó, y el caballo se lanzó hacia el borde del lago. Con un salto imposible, cruzaron sobre la lava ardiente. Alejandro extendió la mano y tocó el cristal. El calor lo envolvió, casi insoportable. Pero en lugar de quemarlo, lo transformó. La marca en su pecho se expandió hasta cubrir sus brazos como brazaletes de luz, y su corazón ardió en sincronía con el volcán. El poder del corazón fluía ahora en él. Las criaturas rugieron, pero al recibir la nueva energía, se inclinaron y se sumergieron nuevamente en la lava. La voz resonó una última vez. Has sido aceptado. El fuego es tuyo, pero también tu carga. Al salir de la montaña, el grupo estaba exhausto, pero Alejandro brillaba con un resplandor nuevo. Sus brazos aún tenían las marcas de fuego del volcán, y su mirada era más firme. Kara lo observó con respeto. Has cambiado, niño. Ya no eres el mismo que temblaba al ver las sombras. Alejandro no respondió. En su mente, la voz del corazón aún resonaba: el fuego es tuyo, pero también tu carga. Esa noche, mientras descansaban al pie de la montaña, Alejandro se alejó del grupo. El guardián lo siguió en silencio. Si este poder es mío, entonces debo prometer algo, dijo en voz baja, mirando sus manos ardientes. Se arrodilló, colocó el colgante de su padre en el suelo, y levantó el fragmento de estrella hacia el cielo. Juro, por mi padre y por todos los que me precedieron,
que protegeré la luz aunque mi vida sea el precio. El fuego no será destrucción, será esperanza. El guardián relinchó y lo envolvió con su luz dorada. El juramento quedó sellado en el aire como un círculo de llamas que se elevó hasta el cielo. El resto del grupo observó en silencio. Eldar asintió con solemnidad. Kara bajó la mirada con una mezcla de admiración y miedo, y Tarek murmuró: ese niño lleva el peso del mundo en sus hombros. Alejandro regresó al campamento, con la marca de fuego brillando en su pecho. Su destino estaba más claro que nunca. Tras el juramento en la montaña, el grupo continuó su viaje hacia el oeste, donde Eldar aseguraba que encontrarían la siguiente prueba. El terreno árido comenzó a abrirse en arenas blancas hasta que, de pronto, apareció frente a ellos un mar inmenso y sereno, tan liso como un espejo. El mar de la calma, dijo Eldar, maravillado. Se dice que sus aguas prueban el corazón de quienes lo cruzan. Alejandro bajó del guardián y se acercó al borde. El agua era clara y reflejaba no solo el cielo, sino sus emociones más ocultas. El niño vio su rostro, pero también destellos de duda y miedo. Aquí no importa la fuerza, resonó la voz del guardián, solo la paciencia y la fe. El grupo se embarcó en pequeñas barcas de madera que parecían esperarlos en la orilla. Alejandro, con el guardián a su lado sobre la superficie del agua, como si flotara gracias a la luz, sintió la quietud del mar como un peso en el alma. Al principio todo fue tranquilo, pero al internarse, Alejandro empezó a escuchar voces: nunca llegarás, el mar es infinito, tu destino es hundirte. Las aguas se agitaron y Alejandro vio cómo las sombras de sus miedos se alzaban como figuras negras en las olas. Kara lanzó flechas, Tarek golpeó con remos, pero nada los alcanzaba. Alejandro cerró los ojos, recordó su juramento: no luchar con violencia, sino con esperanza. No creo en tu mentira, susurró al mar. Mi destino no es hundirme, sino avanzar. La marca en su pecho brilló y el mar se calmó al instante. Las barcas flotaron suaves hasta la otra orilla, donde los esperaba una playa de arena dorada. Habían superado la prueba del mar, no vencer por fuerza, sino confiar en la calma. En la playa dorada, Alejandro y sus compañeros encontraron una roca gigantesca que parecía un altar. Al tocarla, un sonido llenó el aire, un canto suave, luminoso, como si el sol mismo entonara una melodía. El guardián alzó la cabeza y relinchó, sumándose al canto. Alejandro sintió que la música vibraba en su pecho, sanando cada herida y agotamiento. Es el canto del sol, susurró Eldar. Una bendición que solo los elegidos pueden escuchar. El canto se intensificó, y Alejandro vio imágenes en su mente, él cabalgando al guardián en batallas futuras, pero también a sus amigos luchando a su lado. Kara disparando flechas de fuego, Tarek golpeando con armas incandescentes, Eldar invocando la sabiduría de las estrellas. El niño comprendió, no solo él había sido elegido, también aquellos que habían decidido caminar junto a él recibían la fuerza de la luz. De repente, el canto cambió de tono. De las arenas surgieron criaturas hechas de sombras líquidas, que intentaron silenciar la melodía. El guardián embistió con fuego dorado, mientras Kara y Tarek luchaban con una energía renovada. Alejandro se unió al canto, dejando que la luz saliera de su pecho como una voz ardiente. El sonido atravesó a las criaturas, que se deshicieron como humo ante el amanecer. El silencio regresó, y el canto terminó. Alejandro se arrodilló, agradecido. Había aprendido que la luz no era solo poder, también era armonía. La bendición del sol llenó al grupo de esperanza, pero no todo era confianza. Esa noche, mientras descansaban en un claro, Alejandro notó algo extraño. Tarek el guerrero se apartaba constantemente del fuego y evitaba mirar al guardián a los ojos. El niño se levantó y lo siguió. Lo encontró en el bosque, hablando en susurros a la oscuridad. Lo he hecho como ordenaron, lo he llevado hasta aquí, decía Tarek con voz quebrada. Alejandro sintió un golpe en el corazón. Tarek era un traidor. El guardián apareció de inmediato, su crin llameante iluminando el bosque. Tarek se giró, con lágrimas en los ojos. No quería traicionarlos, gritó. La sombra me prometió perdonar mi vida si los guiaba hacia ella. Yo solo tenía miedo.
En ese instante, las sombras se materializaron rodeándolos. Kara y Eldar llegaron corriendo con armas listas. Alejandro levantó la mano. Podría haber atacado a Tarek, pero en su interior comprendió. La sombra se alimentaba del miedo, y el herrero había caído en su trampa. No eres nuestro enemigo, dijo con firmeza. El miedo lo es. El niño liberó un rayo de luz que no destruyó a Tarek, sino a las sombras que lo rodeaban. El herrero cayó de rodillas, llorando. Lo siento, no volveré a fallarles. El guardián lo miró fijamente sin condena, pero tampoco con plena confianza. Alejandro entendió, a veces los aliados podían fallar, pero también podían redimirse. El grupo continuó su viaje, pero Alejandro no podía quitarse de la mente lo ocurrido con Tarek. Aunque lo había perdonado, la traición había sembrado dudas en su corazón. Una noche, mientras todos dormían, el cielo se oscureció de forma antinatural. No era una simple nube, el sol y la luna se cruzaban en un eclipse prematuro. Alejandro sintió que el mundo entero contenía la respiración. La marca en su pecho ardió con violencia, cayó de rodillas, y en su mente apareció un paisaje devastado, él mismo, convertido en un tirano de fuego, reduciendo aldeas a cenizas. El guardián relinchó, intentando despertarlo, pero la visión lo atrapó. No eres un héroe, Alejandro, dijo una voz que era la suya propia. Eres un arma, y tarde o temprano herirás a todos. El muchacho tembló. Vio a Kara herida, a Eldar caído, a Tarek ardiendo en llamas. Vio a su abuela llorando entre cenizas. No, eso no soy yo, gritó, pero la visión lo envolvió. El guardián apareció en el sueño, envuelto en luz, y habló directamente en su mente. El eclipse no está afuera, sino dentro de ti. La sombra busca tu rendición. Elige oscuridad o esperanza. Alejandro respiró hondo, aceptó sus miedos, aceptó que sí podía fallar, pero también que cada día podía elegir luchar por la luz. Cuando abrió los ojos, el eclipse se deshizo en el cielo. Jadeante, comprendió que no había vencido a un enemigo externo, sino al más peligroso de todos, su propio corazón tentado por la oscuridad. Al amanecer, el grupo llegó a un lugar extraño, un valle donde cada palabra se repetía decenas de veces, como si las montañas guardaran memoria. Eldar explicó, este es el Valle de los Ecos. Aquí resuenan las voces de los antiguos elegidos. Alejandro escuchó con atención. Primero oyó el eco de su propia voz, luego otras, profundas y antiguas, hombres y mujeres que habían cabalgado junto a los guardianes antes que él. ¿Por qué me hablan?, preguntó. El guardián respondió, porque la luz es una herencia, y la esperanza nunca muere, solo cambia de voz. De pronto las sombras intentaron aprovechar el valle, se infiltraron en los ecos, distorsionándolos en lugar de consejos. Alejandro escuchó insultos, burlas, condenas. El niño cayó de rodillas, confundido. ¿Son ellos de verdad, o solo ilusiones? Las voces se mezclaron hasta volverse insoportables. Kara disparó flechas al aire. Tarek golpeaba con su martillo, pero nada servía. Eldar gritó, escucha con el corazón, no con los oídos. Alejandro cerró los ojos y recordó las palabras del río, del canto, del eclipse. Poco a poco, entre la cacofonía, encontró un hilo de verdad, voces que no lo condenaban, sino que lo alentaban. Cabalga, hijo del amanecer, nunca estarás solo. El eco se transformó en un coro de esperanza. Las sombras chillaron, incapaces de soportarlo, y se disolvieron. Alejandro abrió los ojos, bañado en lágrimas. No solo había escuchado a los antiguos elegidos, había sentido su fuerza dentro de sí. El valle desembocaba en un precipicio imposible de cruzar. Al fondo, un río de lava rugía, como un dragón eterno. Entre ambas orillas había un puente estrecho, formado de brasas incandescentes que ardían como si fueran vivas. Kara frunció el ceño. Eso no es un puente, es una trampa. Eldar negó con la cabeza. No, es otra prueba. El guardián se adelantó y colocó un casco sobre el puente. La superficie ardió más fuerte, pero lo soportó. Solo la fe podrá cruzarlo, resonó en la mente de Alejandro.
El niño tragó saliva, miró al precipicio, escuchó el rugido de la lava y sintió el miedo morderle el estómago. Si caemos, murmuró Tarek. No caemos, interrumpió Alejandro. Caminamos. Se subió al guardián y juntos avanzaron. Cada paso encendía el puente con más fuerza y las llamas amenazaban con consumirlos. Las sombras aparecieron en el aire, intentando distraerlos con gritos y falsas visiones. Alejandro cayendo, su abuela muriendo, la aldea destruida. El niño apretó los dientes. No miraré atrás. La marca en su pecho brilló como un sol, y el puente respondió, en lugar de quemarse, la luz lo transformó en un camino sólido de oro ardiente. El grupo cruzó detrás de él, protegido por su resplandor. Al llegar al otro lado, el puente se desmoronó en un rugido de fuego. Alejandro respiró hondo. Sabía que había dado un paso más hacia su destino, y que cada paso sería más peligroso que el anterior. A otro lado del puente de fuego, el grupo encontró un valle silencioso cubierto por cenizas. En el centro se alzaban las ruinas de un santuario, con estatuas quebradas y muros derrumbados. El guardián se detuvo, cabizbajo, como si conociera aquel lugar. ¿Qué ocurrió aquí?, preguntó Alejandro. Eldar miró con solemnidad. Aquí cayó el jinete que vino antes de ti. En el altar principal yacía una armadura oxidada, aún con restos de marcas doradas en el pecho. Alejandro se acercó y sintió un escalofrío. Era idéntica a la suya. Una sombra espectral emergió de la armadura. Un hombre joven con ojos apagados, el antiguo elegido. Yo también cabalgué junto al guardián, pero fallé. La duda me consumió, y la sombra me arrebató todo. Alejandro tragó saliva. ¿Y qué pasará conmigo? El espíritu lo miró con tristeza. O aprendes de mis errores, o terminarás aquí, olvidado. La visión desapareció dejando la armadura vacía. Alejandro apretó los puños. No podía permitir que la historia se repitiera. Esa misma noche, el sol no salió. El cielo se cubrió de un velo negro que ni la luna ni las estrellas lograban atravesar. La aldea y todo el valle quedaron en penumbras. Los aldeanos lloraban, convencidos de que el fin había llegado. Kara mantenía su arco en alto, Tarek afilaba su martillo, Eldar recitaba plegarias. Alejandro sintió la desesperación crecer en su pecho. La marca no brillaba, y por primera vez el guardián parecía debilitado, su luz tenue como una brasa a punto de extinguirse. ¿Qué hago ahora?, susurró Alejandro, abrazando el colgante de su padre. El guardián con voz cansada respondió, cuando el amanecer se esconde, debes ser tú la luz. Alejandro cerró los ojos, se puso de pie y habló a su gente. El sol volverá porque nosotros no dejaremos de creer. Mientras exista esperanza, no habrá noche eterna. Junto a sus palabras, una chispa brotó de su pecho, pequeña, pero suficiente para iluminar el rostro de los aldeanos. Poco a poco, esa chispa creció, y el guardián recuperó fuerzas. Aunque el sol no salió ese día, Alejandro se convirtió en el amanecer para todos. Después de la noche sin amanecer, Alejandro se mantuvo firme, sosteniendo la chispa de esperanza. Al tercer día, cuando parecía que la oscuridad vencería, el cielo comenzó a rasgarse con una línea dorada. Los aldeanos gritaron de alegría. El guardián relinchó con fuerza, y Alejandro sintió la marca en su pecho arder como nunca. Pero el regreso no fue natural. La sombra, en un último intento, trató de devorar la luz naciente, enviando un ejército de criaturas oscuras contra el sol mismo. Alejandro montó al guardián y se lanzó al cielo. Por primera vez, no cabalgó sobre la tierra, sino entre las nubes, persiguiendo a las sombras que intentaban tapar al sol. Kara disparaba flechas que se transformaban en cometas de fuego, Tarek arrojaba martillazos que rugían como truenos, y Eldar levantaba conjuros de luz estelar. Alejandro gritó, el sol no pertenece a la sombra. El guardián se lanzó en un salto gigantesco, liberando una explosión de fuego dorado que atravesó las tinieblas. El sol estalló en luz, bañando todo el mundo con un amanecer más brillante que nunca. Tras la batalla en el cielo, el grupo regresó exhausto.
Los aldeanos celebraban, pero la sombra aún no había sido derrotada. Esa noche, mientras todos descansaban, Tarek se apartó. Alejandro lo siguió. Lo encontró de rodillas, llorando frente a la luna. Fallé una vez, y casi los condeno a todos. No merezco luchar a tu lado, dijo el herrero, golpeando la tierra con el puño. Alejandro se arrodilló a su lado. Todos sentimos miedo, Tarek, pero tú sigues aquí. Eso es lo que importa. De repente, un enjambre de sombras apareció, atacando directamente a Alejandro. Tarek se interpuso, levantando su martillo incandescente. La oscuridad lo envolvió, pero en lugar de huir, gritó con toda su fuerza: «No tocarán al jinete del amanecer, mientras yo respire». El martillo brilló, encendido por el fuego del juramento de Alejandro, y explotó en luz ardiente. Las sombras se desintegraron, pero el herrero cayó al suelo, herido. Alejandro lo sostuvo, con lágrimas en los ojos. «No me dejes», Tarek sonrió débilmente. «Ahora sí, he sido valiente». El guardián inclinó la cabeza, como rindiéndole homenaje. El traidor había sido redimido con un sacrificio que inspiraría a todos. El sacrificio de Tarek aún pesaba en los corazones del grupo, pero también les dio una fuerza nueva. La noticia de su valentía se extendió entre los aldeanos y pueblos cercanos. El guerrero que alguna vez fue débil había muerto como un héroe. Al amanecer siguiente, el cielo se tiñó de rojo. Un ejército de sombras, más vasto que nunca, avanzaba desde todos los puntos del horizonte. Criaturas aladas, bestias gigantescas y hordas sin forma cubrían los campos. La guerra entre luz y sombra había comenzado. Alejandro montó al guardián y alzó el fragmento de estrella. «Hoy peleamos por todos los amaneceres». Kara levantó su arco, Eldar desplegó sus pergaminos y los aldeanos, inspirados, alzaron lanzas y antorchas. El choque fue brutal. El guardián rugió y liberó llamaradas doradas que arrasaban filas enteras. Kara disparaba flechas que se convertían en rayos de sol. Eldar invocaba constelaciones que caían como meteoros de luz. Alejandro brillaba como nunca. Cada movimiento suyo desataba círculos de fuego. Pero el enemigo era implacable, y por cada sombra destruida, dos más aparecían. En medio del caos, Alejandro gritó: «No dejéis de luchar. El amanecer está con nosotros». La batalla parecía volverse a su favor, pero la sombra aún guardaba un último recurso. Desde lo más profundo del bosque surgió una criatura colosal, un titán de oscuridad, con cuerpo de humo sólido y ojos como abismos. Su mera presencia apagaba antorchas y debilitaba a los guerreros. El guardián retrocedió un paso, y Alejandro sintió miedo como nunca. «Si cae este titán, la batalla será nuestra», susurró el guardián en su mente. Alejandro sabía que no tenía fuerzas suficientes. Entonces recordó el juramento en la montaña. Daría incluso su vida por proteger la luz. «Si debo sacrificarme, lo haré», dijo en voz baja. Se levantó sobre el lomo del guardián y levantó las manos. La marca de su pecho ardió, el fragmento de estrella brilló, y el fuego del volcán despertó en sus brazos. Una llamarada gigantesca salió de su cuerpo, iluminando todo el campo. El titán gritó, retrocediendo, pero el precio fue alto. Alejandro sintió cómo su energía vital se desvanecía, cayendo débil sobre la crin del guardián. El coloso se resquebrajó, deshaciéndose en humo. La horda restante huyó despavorida. El campo quedó en silencio. Kara corrió hacia Alejandro, que apenas respiraba. «No, resiste». El guardián inclinó la cabeza, derramando lágrimas de fuego sobre su jinete. Alejandro sonrió débilmente. «El amanecer no morirá», y cerró los ojos inconsciente. Alejandro despertó, después de la gran batalla, débil, con la sensación de haber perdido algo de sí mismo. La marca en su pecho aún brillaba, pero más tenue. El guardián permanecía a su lado, vigilante, con la mirada triste. Kara y Eldar lo ayudaron a levantarse. «Ganamos la batalla, pero no la guerra», dijo Eldar. El titán destruido dejó algo peor, una grieta en la tierra. El grupo viajó hasta el campo donde el coloso cayó, y lo que vieron los dejó sin aliento.
El suelo estaba abierto en una herida gigantesca, de donde emanaba humo oscuro. No era un simple agujero, era como si la sombra misma brotara de las entrañas del mundo. Alejandro se arrodilló al borde de la grieta, sintió el dolor de la tierra, un lamento profundo que se mezclaba con su corazón. Aquí está la raíz de la sombra, susurró el guardián, un veneno que intenta devorar al sol mismo. De pronto, la grieta rugió, lanzando columnas de humo y fuego negro. Criaturas deformes emergieron, arrastrándose hacia la superficie. Alejandro, aún débil, apenas podía mantenerse en pie. No, no puedo con esto solo, murmuró. Kara disparó flechas de luz, Eldar recitó conjuros, y el guardián embistió, protegiendo al niño. Alejandro comprendió, la batalla final no sería contra una criatura, sino contra la herida del mundo mismo. Eldar, tras examinar la grieta, declaró con solemnidad, la única forma de curar esta herida es desde el origen de la luz. Debemos viajar al corazón del sol. La idea parecía imposible, pero el guardián bajó la cabeza, confirmando. Alejandro, aunque aún débil, aceptó. Si el sol es nuestra fuente, allí encontraremos la respuesta. El grupo realizó un ritual en el altar de estrellas de Eldar. El fragmento de estrella que Alejandro llevaba se convirtió en llave, un portal dorado se abrió en el cielo. El guardián relinchó, y juntos saltaron hacia el portal. En un instante, la tierra desapareció, reemplazada por un mar de fuego y energía infinita. Alejandro sintió que su cuerpo ardía, pero la marca en su pecho lo protegía. Vio columnas de luz como montañas, y ríos de fuego que cantaban melodías celestiales. En el centro, encontraron un núcleo ardiente, un sol dentro del sol. Allí, una voz majestuosa habló. Alejandro, portador del amanecer, ¿qué ofreces a cambio de la sanación del mundo? El niño, con lágrimas en los ojos, respondió, ofrezco lo que quede de mí, mi vida, si es necesario. La voz resonó, el sacrificio ya ha sido hecho. Ahora, recibe lo que mereces. Un rayo de fuego puro envolvió al guardián y a Alejandro. El caballo brilló con más intensidad que nunca, y Alejandro sintió su cuerpo fortalecido, como si el sol mismo le hubiera devuelto lo que había perdido. Cuando emergieron del portal, no eran los mismos. Alejandro brillaba con una vitalidad renovada, y la marca en su pecho había cambiado, ahora era un círculo completo, con rayos que se extendían por sus brazos como tatuajes de fuego. Pero el verdadero cambio fue el guardián. Su cuerpo, antes dorado y llameante, ahora era un sol viviente. Sus crines eran llamaradas cósmicas, sus cascos dejaban estrellas fugaces al galopar, y sus ojos eran dos soles completos. Los aldeanos, al verlo regresar, se arrodillaron. Kara bajó la mirada, impresionada. Eldar murmuró, ha renacido, no como simple guardián, sino como el corcel solar. El guardián inclinó la cabeza hacia Alejandro. En su mente resonó una voz más clara y poderosa que nunca. Ahora somos uno. Mi fuerza es tu fuerza, mi rugido, tu esperanza. Alejandro montó y sintió como su cuerpo se fundía con el poder del corcel. No era un niño cabalgando a un caballo, eran un solo ser, el jinete del sol. La grieta aún seguía abierta, pero ahora con el poder renovado, sabían que podían enfrentarse al corazón de la sombra. El amanecer definitivo estaba cerca. Con el poder del corcel solar ardiendo en su interior, Alejandro se sentía imparable. Sin embargo, al borde de la grieta del mundo, la voz del sol volvió a hablarle en su mente. Portador del amanecer, ha llegado tu hora de elegir. El muchacho frunció el ceño. ¿Elegir qué? Puedes regresar a tu aldea, vivir en paz y dejar que el sol siga su ciclo natural. O puedes sellar la herida del mundo, pero perderás para siempre tu vida como humano. El silencio cayó entre el grupo. Kara lo miró con desesperación. No puedes dejarnos, Alejandro. Eldar habló con solemnidad. Toda profecía exige un sacrificio. Alejandro apretó el colgante de su padre, y el fragmento de estrella. Pensó en su abuela, en los niños de la aldea, en todos los que dependían de él. El guardián, convertido en corcel solar,
Lo observó con ojos ardientes. Sea cual sea tu decisión, no estarás solo. Alejandro respiró hondo. Entonces elijo luchar. Aunque me cueste todo, la decisión estaba tomada, y con ella, el destino del mundo. El cielo se tornó negro, y la grieta del mundo se abrió en un rugido interminable. De ella emergió la sombra primordial, un ser inmenso, sin forma definida, hecho de humo y vacío, con miles de ojos brillando en la oscuridad. Alejandro montó al corcel solar. Su cuerpo ardía en fuego, pero su corazón estaba tranquilo. Hoy el amanecer cabalga por última vez. El corcel relinchó, y juntos se lanzaron hacia la grieta. El galope no era solo físico. Cada pisada iluminaba estrellas en el cielo, como si Alejandro y el guardián corrieran por el universo mismo. Las sombras los rodearon en enjambres, pero la luz del corcel las desintegraba. Alejandro levantó el fragmento de estrella y la marca en su pecho explotó en un sol gigantesco. El enemigo gritó, tratando de envolverlos en oscuridad, pero Alejandro no dudó. Por mi padre, por mi pueblo, por el amanecer eterno. Con un salto imposible, atravesaron el corazón de la sombra. El universo entero pareció detenerse. El galope resonó como un trueno divino, y la sombra primordial comenzó a desmoronarse en pedazos de humo que se disolvieron en la nada. El silencio reinó tras la destrucción de la sombra. Alejandro abrió los ojos y vio cómo el mundo recuperaba el color, el cielo azul, las montañas verdes, las aguas claras. La herida en la tierra se cerraba poco a poco, como una cicatriz que finalmente sanaba. El corcel solar lo llevó de regreso a la superficie. Kara y Eldar los esperaban, exhaustos, con lágrimas de alivio en sus rostros. «Lo lograste», gritó Kara, pero Alejandro apenas sonrió. Su cuerpo era casi traslúcido, su luz comenzaba a desvanecerse. «Mi tiempo como humano terminó, pero la luz siempre permanecerá», dijo con voz suave. Se bajó del corcel y abrazó a Kara, luego a Eldar. «Gracias por no dejarme solo». El guardián se inclinó frente a él. Alejandro apoyó la frente en la suya y susurró, «Siempre seremos uno». Con una última sonrisa, el niño se elevó en un resplandor, disolviéndose en rayos de sol que ascendieron al cielo. El corcel solar relinchó, no con dolor, sino con orgullo. El amanecer iluminó el mundo entero, más brillante que nunca, y así nació el nuevo amanecer. Kara y Eldar permanecieron de pie en la colina, observando cómo los últimos rayos de luz se fundían con el cielo. El mundo había cambiado, los campos reverdecían, los ríos volvían a cantar, y la grieta oscura ya no existía. El corcel solar, aún resplandeciente, alzó la cabeza hacia el horizonte. No había tristeza en sus ojos, sino orgullo. Con cada amanecer, su relincho recordaría al mundo que un niño había dado todo por la esperanza. Los aldeanos levantaron templos en honor a Alejandro, el jinete del amanecer. Pero para quienes lo conocieron, no era un héroe lejano, sino un niño con un corazón puro que nunca se rindió. En el cielo, cada amanecer brillaba más intenso, como si Alejandro mismo galopara entre las nubes. Y en los corazones de todos, quedó grabada la certeza: el sol nunca dejaría de salir, porque el sacrificio del niño lo había hecho eterno. Así, el mundo aprendió que la verdadera luz no está en la fuerza, sino en la fe, la esperanza y la voluntad de proteger a los demás. El amanecer eterno había comenzado.